poder edificarnos con la gracia que vos has puesto en cada uno de nosotros, Señor. Te entregamos este tiempo, tanto el tiempo de palabra, el tiempo de testimonio, el tiempo de grupos pequeños. Espíritu Santo, que uses cada una de las palabras que vamos a compartir hoy, de los tiempos que vamos a compartir, para ministrarnos, para hablarnos tu verdad, para permitirnos ver con mayor claridad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Primero que nada, buenas noches a todos. Como dice Nata, mi nombre es Guido. Hace como 3 4 años que soy guía de turismo, pero hablar en público, digamos que todavía no lo manejo muy bien. Entonces lo que yo les pido es que, bueno, me tengan paciencia y lógicamente si tienen alguna duda, alguna pregunta, si quieren agregar algo, simplemente me levantan la mano, me paran, porque yo desde este momento los dejo de ver, ¿sí? Desde este momento todos ustedes se me desaparecen. No sé si ya se ve ahí el tema de la presentación. Se Sí, ve bien. sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, lo que nos toca ver hoy esta noche, noche de jueves, es un tema que se llama el impulso sexual. Y es un tema que a primera vista puede resultar como chocante, sobre todo porque nosotros estamos en un grupo que se llama Pasión Pura. Y es justamente, esa es una de las primeras cosas que quería que ustedes se lleven en claro. No van a conocer algo donde nosotros lo vamos a endemoniar. Es decir, este impulso sexual, la idea no es suprimirlo, la idea no es de que ustedes se vayan con la idea de que esto hay que cancelarlo por completo, sino que tienen que tener en cuenta que el impulso sexual es algo normal, es algo natural. Como ustedes tienen el impulso de comer, el impulso de ir a dormir, el impulso de levantarse, de estirarse, de lo que fuera, el sexual es uno de los que también componen el ser humano integral de ustedes, ¿sí? Entonces, lo que primero que quería que ustedes se llevaran como esta idea de que el impulso sexual es algo natural, es algo que lo puso Dios. No quiero que después de esta charla ustedes lo supriman. La idea no es que ustedes se conviertan en una piedra, sino que todo lo contrario. La idea es que ustedes lo empiecen a controlar o que lo empiecen a encauzar. Y entonces es en este sentido que justamente lo decía esta primera filmina, que Dios puso un diseño original en nuestro cuerpo, el impulso sexual es uno de ellos, y es una excitación saludable. Y el diseño original, como lo plantea la Biblia, sobre todo en el principio en Génesis, es que nosotros tengamos relación con una sola persona. Entonces, ese impulso sexual es bueno y es saludable siempre y cuando esté encauzado hacia la persona que nosotros elegimos para compartir el resto de nuestra vida. Si nosotros no tenemos este impulso sexual también es algo que está mal. Es decir, no porque no sintamos impulso significa que estamos mejores o que estamos más avanzados que quizás otras personas, sino que también nos tendría que dar una alarma. Entonces, tenerlo bajo el promedio, bajo nivel, es malo. Tenerlo en niveles medios o moderados o como Dios lo quiso, es algo bueno y es algo saludable. El problema que vamos a ver nosotros ahora es cuando este impulso está, digamos, desbordado. Es decir, cuando ya el impulso no lo podemos controlar, sino que al revés, el impulso nos controla a nosotros. ¿Sí? Entonces, para resumirles esta primera parte, vuelvo a insistirles con esto, vamos a hablar de algo que es natural, está incluido en nuestro cuerpo, como todas las otras funciones fisiológicas, como el impulso de dormir, de comer, lo que fuera. Que esté bajo el promedio está mal, que esté sobreestimulado también está mal, y es lo que nosotros vamos a ver ahora, ¿sí? No sé si por acá se va entendiendo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, te puse ahí a la izquierda ese termostato, como si fuera la temperatura de nuestro cuerpo, que yo tenga mucho frío está mal, que yo tenga demasiado calor también está mal. Entonces con el impulso sexual pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Continúo por este lado. ¿Por qué nosotros decimos que tener el impulso sexual sobreestimulado es algo malo? Porque es algo que nos va a empezar a afectar toda nuestra vida. Y nos va a empezar a afectar en bastantes áreas que pueden parecer insignificantes, que quizás uno el impulso sexual no lo ve como algo malo porque cree que no lo está controlando cuando en realidad sí.
Y ahí van a ver ustedes a su mano izquierda que tienen varios síntomas. Por ejemplo, una de las características de este impulso sexual descontrolado es la masturbación compulsiva. ¿Qué dice el diagnóstico? Que bueno, que me sirve para liberar tensión, también lo puedo usar falsamente para regular la ansiedad, que por ejemplo dice en la columna izquierda que si yo consumo pornografía, el diagnóstico es que necesito un pico de dopamina, es decir, necesito algo que me dé felicidad para que me ayude a tener un nivel de ánimo mucho más aceptable. Si estoy con fantasías sexuales, lo mismo, es un escape de la realidad. Sexo ocasional sin compromiso, intento anestesiar emociones, chat eróticos, necesidad profunda, perdón, de sentirme valorado, mirada lujuriosa, es un impulso visual fuera de control. En esta filmina, lo que yo quiero dejarles en claro, como les decía recién, es que este impulso sexual desbordado lo que va a empezar a hacer es a usar demasiados recursos en nuestra vida. Por ejemplo, el dinero, si necesito pagar cosas en internet para tener una mayor estimulación. Nos va a utilizar sobre todo el tiempo, porque esto de consumir pornografía, esto de tener fantasías, esto de buscar sexo ocasional, todo lo que fuera, es tiempo que yo estoy desperdiciando que lo podría utilizar para cosas más provechosas. Entonces, es algo que nos empieza a estorbar digamos, la vida normal de nosotros y le empieza a afectar la calidad. Y la otra cosa es que digamos, el factor más preocupante es que todo este impulso sexual, cuando ya está completamente desbordado, tanto la pornografía como la masturbación compulsiva, lo que tienen es que nos empiezan a aislar. Y es una de las cuestiones más preocupantes, sobre todo es uno de los principales síntomas de toda adicción, es que genera aislamiento y nos genera que nos empecemos a separar del grupo que nos servía como confort o que nos servía para tener relaciones sanas. En nuestro caso podría ser, por ejemplo, la iglesia, los amigos o sobre todo la familia. Sí, acá todo caso hay que verlo por separado. Depende de si uno está casado o si está soltero. Lógicamente no va a ser el mismo efecto. Entonces, eso es lo que les quería dejar claro por esta segunda parte. Nosotros lo vamos a tratar, primero que nada, o sea, lo traemos acá a la charla, porque nos está afectando nuestra vida es natural, nuestro cuerpo natural, y segundo, porque nos está afectando nuestra vida relacional, y tercero, como si fuera poco, también afecta nuestra vida espiritual. Por eso es algo que nosotros tenemos que atacar y tenemos que empezar a preocuparnos. No es algo que podemos tratar como si simplemente fuera un impulso y nada más. ¿Sí? Me voy haciendo entender bien por acá. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta que alguien me quiera hacer? De paso, yo tomo un sorbito de té. Díganme ustedes, ¿estamos todo bien? Y nos seguimos. Esperen que prendo la luz. Bueno, perfecto. Y en esta parte, en esta filmina, lo que ustedes van a ver es que el problema que tiene este impulso es que genera un ciclo. Yo primero en realidad van a ver que esa escalera es una espiral que dice como descendente, pero en realidad lo que ustedes tienen que entender es que se genera un círculo. Yo primero empiezo con este impulso, tengo una confusión, me agarra en un momento de poca claridad mental, como dice ahí la filmina. Este impulso que yo empecé a consumir me genera inestabilidad. Después tengo esa recaída, puede ser mirando pornografía, teniendo recaída en masturbación, tengo la condenación y como si fuera poco, todo este tema me genera agotamiento, tanto físico como mental y también espiritual. Esto cuando se acabe los síntomas de la condenación, me empiezo a sentir mejor, entonces vuelvo a estar bien. Si yo no tengo cuidado de cortar este ciclo, me va a volver a pasar lo mismo ante cualquier impulso o ante cualquier, digamos, tentación, voy a volver a recaer y este ciclo lo vuelvo a generar. La parte más preocupante es que cada vez necesito como dosis mayores. Es decir, por ejemplo, antes miraba solamente 5 minutos de pornografía y ya bastaba. Cada vez necesito quizás una dosis mayor. En vez de 5 minutos, necesito mirar 15 minutos.
Después con el tiempo necesito mirar media hora y así, etcétera, etcétera. Por eso nosotros decimos, como yo les decía recién, que es algo que si ustedes no lo detienen les va a empezar a afectar su desarrollo de la vida normal y cada vez les va a empezar a ocupar mucho más tiempo y sobre todo lo que cada vez les empieza a generar es mayor aislamiento, que esa sería como en las cuestiones, digamos, sociales o para salir de los ciclos viciosos, recuerden que siempre es necesario tener ayuda del resto de las personas. Entonces, si un vicio me genera aislamiento, cada vez me va a costar más salir hasta que yo no rompa ese ciclo y sobre todo ese aislamiento. Bueno, acá la filmina le puso, eh, yo esta filmina la hice, le tengo que confesar, con un poquito de la ayuda de la inteligencia artificial y me lo sacó en esta especie de gráfico. Y te dice lo que veníamos hablando recién, cuáles son las principales consecuencias del ciclo. Es decir, qué pasa si yo al ciclo le voy dando cada vez más cabida. Y sobre todo lo que se lo he marcado en rojo, abajo, mano izquierda, es esto que dice que impide las relaciones interpersonales sanas. Es decir, ese es uno de los factores que más preocupación da, porque si yo me aíslo, como les dije recién, no busco ayuda, entonces cada vez me cuesta más salir de todo este ciclo vicioso, ¿sí? Otra cosa que iba a decir, por ejemplo, a su mano izquierda en el medio genera adicción, también me genera anestesia. Entonces, el cerebro lo que hace es, ante cada impulso, cada vez que yo me sienta estresado, cada vez que yo me sienta hambriento, cada vez que me sienta solo, voy a buscar ese tipo de anestesia. Entonces, el impulso cada vez va a tener como mayor lugar. Van a ver arriba, a mano izquierda, que dice que secuestra el tiempo. Y eso es una cuestión que muchas veces uno no se pone a pensar de cuánto tiempo a mí me roba el vicio o este ciclo adictivo. Uno cree que generalmente son 15 minutos o son solo 5 minutos, pero si uno empieza a sumar, a lo largo del mes me puede llegar a quitar quizás hasta 24 horas, 48, y si estoy en un ciclo adictivo muy profundo, quizás hasta 3 días al mes me podría llegar a robar este impulso sexual descontrolado. Sobre todo, van a ver ahí a mano derecha que tiene un problema de que afecta el matrimonio. Por más que sea una cuestión que yo consuma aislado en mi pieza o en un lugar fuera del que me vea el resto del mundo, también me empieza a afectar porque empiezo a tener ideas distorsionadas de cómo es la sexualidad, cómo es el tema de tocar a otra persona, cómo es el tema del romanticismo. Entonces, esas cosas yo las voy a traer a la mente y también me van a afectar cuando quiera tener relaciones sanas con esa otra persona porque yo ya voy a estar contaminado. En el caso, bueno, dicen, afecta al matrimonio, lo mismo va a pasar en el caso del noviazgo porque voy a empezar a tener como ideas distorsionadas antes de llegar al matrimonio. Entonces, después genera problemas de que quizás la otra persona no me satisface, pero en realidad es porque yo le he dado una rienda suelta a este impulso sexual y he consumido cosas que no debería o, como les dije al principio, que no están de acuerdo con el diseño original. Como si fuera poco, nunca vamos a dejar en todo este proceso lo que dice abajo mano derecha, que rompe la intimidad con Dios y que me oculta a Cristo. Recuerden que el pecado es una de las cosas que no nos dejan acercarnos a Dios. Entonces, por más que parezca inocente, por más que parezca algo que yo hago solo en mi casa, en mi pieza o a donde fuera, también empieza a tener efectos espirituales que a la larga me van a ir, como os decía, siempre les voy a insistir con esto, aislando cada vez más, tanto socialmente como también espiritualmente. ¿Sí? Entonces, es por esto, le voy a insistir siempre lo mismo con esto, por eso nosotros lo venimos acá a traer a la mesa para que ustedes tengan en cuenta de que es un tema que ustedes tienen que empezar a pensar y empezar a ver cómo pueden empezar a cortar todo este impulso sexual que si está desbordado, lógicamente necesita encauzarse o entrar directamente en los planes o en el diseño original. ¿Sí? ¿Me quieren preguntar algo por acá? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Recuerden que yo no los estoy viendo, así que si alguien quiere preguntar, simplemente prenda el micrófono. Yo voy a tomar un sorbo de té. Si estamos todo bien. Si no, ¿Tomando té o vino tinto, Guido? no, 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 mira, es clarito, clarito.
Té de manzanilla para calmarme, para calmar los nervios. ¿Cómo El andas, vino Marco? blanco. No, 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 el vino ya me ha cansado. Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Además de qué estoy tomando. Si no, antes de que sigamos, me gustaría hacerle una pregunta yo a ustedes, ya que parece que están tímidos. ¿Cómo harían ustedes, si se dan cuenta que están teniendo un impulso desbordado, cómo harían para controlarlo? ¿Alguien se anima a decirme algo? Yo creo que una buena solución es huir, ¿no? La Biblia dice huyan de las tentaciones, ¿no? Y un Bueno, ejemplo muy concreto fue lo que pasó a José, digamos, cuando la esposa de su amo, ¿no? Quiso de alguna manera llevarlo al pecado. Y otro ejemplo sí, contrario es lo que pasó, por ejemplo, con David, que él vio a la mujer de su prójimo, en este caso, ¿no? Y no puso un freno, o sea, uno de la tentación, sino que fue más lejos, avanzó y ya sabemos todo lo demás que sucedió. Y en este caso, en cambio, José huyó, digamos, ¿no? Huyó de la tentación. Uno lo que tiene que hacer, digamos, es huir. O yo por bien, lo menos pienso que eso es, en el bien, principio, por lo menos, una solución rápida, digamos, y después obviamente pensar y diagramar de decir, bueno, ¿cómo puedo evitar para que esto no me vuelva de alguna manera a sorprender? Si uno quiere, ¿no? Uno está haciendo un montón de cosas y por ahí de repente aparece el impulso y es bueno ya tener un plan programado para que eso no me agarre de sorpresa, si uno quiere, ¿no? Desprevenido. bien. Paco, necesito que me repitas una cosa porque se me perdió ahí un poquito el hilo. El primer ejemplo me diste de José. El segundo, que no te alcancé a sentir ahí, El segundo ejemplo era del rey David, que del él rey sí, David. digamos, vio a la mujer de su prójimo y obviamente ya sabemos cómo terminó esa historia, ¿no? Entonces él no huyó, él no hizo lo que sí hizo José de decir, corro, salgo corriendo, digamos, huyo de la tentación, ¿no? Bien, Es un poco también un principio que encontramos en la palabra. El apóstol Pablo escribe decir, huyan de las pasiones juveniles, huyan, ¿no? bien, bien. Ahí Facu dice que nos da dos ejemplos. José huyó, David no huyó. ¿Alguien más me quiere decir alguna otra cosa? Para mí también pedir ayuda. Pedir ayuda. Muy bien, lógicamente, este pedir ayuda va a ser todo lo contrario a romper el aislamiento, ¿no? Lo que venimos hablando. ¿Alguien más? Bueno, mejor dicho, voy a redireccionar la pregunta. ¿Dónde empieza? Que algo Facundo dijo, pero voy a ver si alguien lo dice más concretamente. ¿Dónde empieza el impulso? Cuando yo digo, tengo un impulso, o me estoy desvirtuando, o esto es peligroso, En la mente. Yo creo, el mente, sí, yo Rodrigo dice en creo, la mente. en mi opinión, creo que comienza también con las cosas que uno hace durante el día. Luego, ese impulso te puede estar dominando cuando estás en el baño, por ejemplo. Bien, mente. ¿Algo más concreto? O re difícil era el tipo, re inconformista. Tengo. Facundo me dijo que hay que huir. Rodrigo me dice que está en la mente. Martín me dice que es con lo que uno hace. ¿Algo más concreto? Es decir, Ahí yo por voy el por la chat, calle. Guido. Ah, que no veo el chat. Dice Esteban, empieza en los sentidos, lo que vemos, escuchamos, Perfecto, sentimos. perfecto. Esteban tiene un 10. No sé quién es, pero tiene un 10. Lógicamente, eso es lo que yo quería llegar. Que es lo que ustedes van a ver en este embudo. Este impulso sexual empieza con los sentidos, sobre todo en la vista y en el oído. Entonces, si ustedes quieren cortar este impulso sexual desbordado, lo primero que tienen que hacer es dejar de alimentarlo. ¿Qué es lo que no tengo que alimentar? Y no tengo que alimentar la vista, tengo que dejar de ver cosas que yo sé que me pueden provocar a sobreestimularme, perdón. Y el oído también va en como un rango un poco más inferior porque el tema de oír es como que uno necesita más imaginación, ¿sí? Entonces, pero van, digamos, iría primero la vista
y el oído. Todo lo que yo sienta, o si todo lo que yo vea o u oiga, es lo que recién ahí va a ir a la mente. Y recién ahí la mente es lo que va a empezar a dar este proceso de maquinación, de sobreestimulación, de imaginación desbordada, de tener pensamientos impuros, etcétera, etcétera. Entonces, esta cosa mental primero empieza en lo visual o en lo auditivo, es decir, en los sentidos, como bien decía Esteban, que no sé quién es, pero le mando un saludo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Si lo quieren cortar, como dice acá, esta filmina se la rodea nata, tienen que ponerlo a dieta. Entonces, tienen que suprimir todo aquello que esté desbordando ese impulso sexual. Ya lo habíamos dicho, tiene que ver sobre todo con el tema de lo que yo veo o con el tema de lo que yo escucho. Y este tema de escuchar, personalmente yo acá les quería comentar un poquito algo que creo que nos pasa a todos. Uno cuando va a lugares, qué sé yo, va en el micro, va a un supermercado, lo que fuera, en todos lados hay música y generalmente esa música, sobre todo la música más moderna, no es muy espiritual, ¿no? Se habla de cosificar a la mujer, de esto, de lo otro. Y por más que uno no le dé importancia, esas palabras que uno va escuchando empiezan como a sembrar una semillita en el cerebro. Por eso va a llegar un momento en que puede servirnos como de abono para este impulso sexual desbordado. Por eso también ustedes tienen que tener en cuenta qué es lo que escuchan o proponerse a propósito de escuchar cosas que sean edificativas. Pueden ser alabanzas, pueden ser prédicas o otro tipo de música, ¿sí? Otro tipo de música que crean que los edifica más. Y hablando del tema de la vista, bueno, eso lo voy a explicar después. Como dice acá la Filmina, primero que nada cortamos el suministro, es decir, no vamos a alimentar esas fantasías mentales para que no se alimente esta fiebre sexual. Vamos a crear barreras, lo que decía Facundo recién, es necesario tener una estrategia para mantener fuera de tu alcance todo detonante visual auditivo. Y este impulso, si nosotros lo empezamos a controlar, recuerda que no lo vamos a suprimir, sino que solo lo vamos a controlar, vamos a observar que con el tiempo empieza a perder poder. Y entonces, cada vez esa tentación debería ser mucho más pequeña o mucho más débil. Vuelvo acá lo que decían con el tema de lo visual. Traemos un ejemplo bíblico, lo que dice Job 31:1. Hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Entonces, Job, como decía Facundo, no lo agarraba desprevenido. Él ya había hecho un pacto de que no quería ver cosas que lo hicieran pecar o lo hicieran cometer adulterio. Y lo mismo vuelve a replantear Jesucristo en el Evangelio, el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Entonces, ya la misma palabra nos está diciendo que todo empieza con el tema de los sentidos. En este caso, es necesario tener una pureza, como dice abajo, que no empieza en las manos, sino que empieza con un pacto en los ojos y yo acá le agregaría un pacto también con los oídos. Le voy a siempre insistir con esto. Toda fantasía, toda cosa que nosotros miremos que no es, digamos, acorde a lo que dice, no es acorde al diseño original, siempre va a ser chatarra. Por eso me gustó esa palabra. Toda fantasía es chatarra. La verdadera, el alimento verdadero es la intimidad que nosotros podemos tener sana, con un impulso sexual sano y dentro de los parámetros bíblicos, pero con aquella persona que nosotros hayamos elegido para es el verdadero alimento. Ese debería ser nuestro objetivo, ¿sí? No sé si yo ya voy terminando, no sé, Nata, si quieres sumar algo, si se me está escapando algo. No, la verdad que nada, está tan impecable que no puedo agregar nada, Guido. Gracias por mentir también. No sé, chicos, si hay alguna duda, alguna pregunta por acá. Si no,
de mi parte lo que quería dejarles como cierre es esto, que siempre el diseño original es la voluntad de Dios para que disfrutemos de su vida plena y abundante y este impulso sexual, te lo vuelvo a repetir, la idea no es demonizarlo, no es, digamos, sí, demonizarlo está bien, sino que la idea es controlarlo. Y la única forma que tenemos de controlarlo, de frenar ese impulso, es tener un pacto con nuestros sentidos, sobre todo la vista, pero también quiero que le presten atención al tema de lo auditivo. ¿Sí? Entonces, estoy abierto a cualquier duda, cualquier pregunta. Hasta acá llego yo por mi parte. Gracias, Guido. Estaría bueno ahora en los grupos pequeños también preguntarnos, eh, a ver si identificamos qué está alimentando el impulso sexual, para explicar un poco por qué está crecido de más, digamos, está excedido y por eso se nos hace difícil dominarlos. Entonces, prestar atención a lo que vemos, a lo que oímos, a lo que damos lugar en nuestra mente, a los tipos de fantasías que damos lugar, que a veces pensamos que si solamente lo dejamos a nivel mental y no lo llevamos a la práctica, está bien, pero en realidad no está bien porque afecta el impulso sexual, llevándolo a un nivel que después se nos hace difícil de dominar, ¿no? Así que gracias, Guido, por compartir este tema. ¿Y te parece que podamos orar y Por después vamos supuesto. a escuchar un testimonio? ¿Orás vos, Guido? Padre Celestial, primeramente te damos gracias por permitirnos esta comunión, aunque sea virtual, aunque sea a lo lejos. Te damos gracias, Padre, por permitir compartirte a vos. Te pido que seas el centro de todo lo que hagamos a partir de este momento. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y te pido que tú te estés revelando en cada momento, en cada grupo pequeño, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.